Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero inicialmente darle agradecimientos a la Universidad UCENS por la invitación que me hace para poder compartir con todos ustedes esta jornada académica que vamos a desarrollar en estos minutos sobre un tema importante que está relacionado con la seguridad y salud en el trabajo en el marco de la gestión del riesgo de desastre de las empresas. Esta presentación tiene el objetivo de poder complementar lo que ustedes ya han venido trabajando durante esta maestría en el campo de la seguridad y salud en el trabajo, pero específicamente me voy a centrar en lo relacionado con la gestión del riesgo de desastre en las empresas. ¿Cómo se conecta ese campo tan importante de la seguridad y salud en el trabajo con la gestión del riesgo de desastre en las empresas? Como competencias, queremos que al final de esta formación, de esta sesión, los participantes puedan estar en la capacidad de, primero, definir claramente lo que es la gestión del riesgo de desastre en las empresas. Es un elemento que considero fundamental para poder establecer en primera instancia cuál es la diferencia entre una y otra, que lo que ustedes ya han venido desarrollando, que es todo lo que tiene que ver con la salud y seguridad en el trabajo, pero también poder encontrar esos puntos de anclaje, esos puntos de encuentro entre uno y otro. Y además de eso, que al final ustedes tengan también la posibilidad de ver ese otro elemento o ese otro campo de acción amplio que se está abriendo a nivel nacional y también a nivel internacional. Pues como ya ustedes saben, pues en México se denomina protección civil, pero la protección civil ya también está migrando hacia un concepto más integral de gestión integral del riesgo, y que eso involucra diferentes tipos de riesgo, como el riesgo de desastre y los riesgos ocupacionales. Otra competencia que queremos que ustedes puedan adquirir aquí al final de esta presentación es explicar la relación entre el campo de la seguridad y salud en el trabajo y la gestión del riesgo de desastre, cómo se relacionan estos dos ámbitos que hacen parte del mundo laboral y del mundo empresarial, pero también conectado con el entorno, conectado con el territorio. Si bien es cierto, cada uno tiene un ámbito de aplicación muy específico en relación con la escala. Si hablamos desde la espacialidad, vemos que la seguridad y salud en el trabajo está relacionada precisamente, va de una escala relacionada con el puesto de trabajo, con las áreas donde los trabajadores desarrollan sus diferentes actividades, pero también entonces cómo esta escala se amplía cuando yo me veo en un contexto mucho más amplio que esta empresa, y si hago un zoom más grande, pues voy a ver que la empresa está en un contexto territorial que normalmente está expuesto a diversas dinámicas asociadas a dinámicas sociales, económicas, políticas, ambientales, de ocurrencia de fenómenos naturales, también expuestos a fenómenos o eventos tecnológicos. Entonces, queremos que al final de esta presentación ustedes tengan la capacidad de poder entender cómo se diferencian, pero también cómo se articulan los puntos de encuentro entre dos campos de acción muy importantes del ámbito empresarial, que es la seguridad y salud en el trabajo con la gestión del riesgo de desastre. Para arrancar esta presentación, yo quiero colocar esta frase de inicio, porque es un poco lo que nosotros tenemos que reflexionar sobre lo que significa el riesgo. Entonces, un señor que se llama Ulrich Beck, define o dice que el riesgo puede considerarse de tres maneras distintas: con negación, es decir, aquí no pasa absolutamente nada, y eso se puede ver en todos los ámbitos o a diferentes escalas dentro de una empresa, ya sea en el puesto de trabajo, ya sea en un área específico de la empresa, o ya sea en el ámbito del entorno de la empresa, entendido el entorno como las relaciones que la empresa ejerce con
con el gobierno local, pero también con sus proveedores, con sus aliados, con sus colaboradores externamente, que pueden ser tanto del orden local, nacional y regional. Entonces, el riesgo, tal como lo plantea AuditSpec, se puede considerar de formas distintas, como estamos diciendo, con negación, aquí no pasa nada, y eso normalmente se observa y se ve, tanto a nivel del campo específico del lugar de trabajo, como a nivel territorial, con indiferencia. Eso no es problema mío, es problema del gerente, es problema del gobierno, eso es problema de la persona que está desarrollando algún tipo de actividad laboral. O otra forma de ver el riesgo es con cambio. Y dentro de lo que vamos a conversar aquí, estamos enfocados precisamente a mirar el riesgo desde una perspectiva de cambio, porque no ganamos nada con negar el riesgo y tampoco seguimos ganando nada siendo indiferentes. Entonces, es la oportunidad que tenemos entonces, reconociendo que existe la negación y existe la indiferencia por parte de trabajadores, en algunos casos, de operarios, de gerentes, de gobiernos, pues la actitud que nosotros debemos promover es el cambio. Y ese cambio, pues implica, o está enfocado precisamente en ser conscientes de que el riesgo es producto de una construcción social. Somos los seres humanos los que construimos el riesgo, ya sea en el espacio de trabajo o en el entorno empresarial, y de alguna forma nosotros tenemos la responsabilidad, ya que construimos el riesgo, por las acciones o por las omisiones frente a determinados procesos que desarrollemos a nivel personal, individual, perdón, o a nivel colectivo, a nivel de empresas, pues el reto está en intervenir en las condiciones de inseguridad que nosotros mismos hemos producido. Es decir, hay una responsabilidad del riesgo en términos humanos. De la misma forma, ya vemos esto desde el punto de vista a nivel territorial, porque si lo vemos desde el punto de vista del puesto de trabajo, pues normalmente, digamos que el riesgo está más controlado en términos de los puestos laborales, porque depende, digamos, en primera instancia de la formación, pero también de la voluntad y también de los requerimientos que una empresa exija, precisamente para protegerse frente a los diferentes riesgos o diferentes eventos que se puedan suscitar cuando se hace alguna labor en una empresa. Si lo vemos desde el punto de vista territorial, podemos decir que las empresas sometidas a eventos de cualquier tipo, pues normalmente, si hablamos, por ejemplo, de empresas que están ubicadas en zonas donde ocurren huracanes, o donde ocurren inundaciones, o están expuestas a terremotos muy fuertes, normalmente se escucha, y la percepción y la actitud es indagarle la responsabilidad de las malas cosas que nos pasan a la naturaleza, y no como una responsabilidad propia de los seres humanos por que no se cumple una norma, un estándar, o porque no se cumple, digamos, un requisito de ley, o también por muchas cosas, por negligencia. Entonces es muy fácil, desde el punto de vista territorial, nos lavamos las manos y le echamos la culpa al otro. Y eso tiene que ver un poco con la primera frase, que tiene que ver con la indiferencia y con la negación. Entonces, Gustav Wilches-Chaus, que es un referente de la gestión del riesgo de desastre a nivel de Colombia, pero también a nivel mundial, nos dicen esta frase que yo considero muy sabia. Dice: el problema no es que llueva más, sino las goteras que hay en el techo. Eso significa que, si lo ponemos en el orden práctico, para ejemplificar, yo podría tener dos empresas, una al lado de la otra, construidas en la misma época, construidas con los mismos materiales, pero con dos dueños diferentes. Uno que anualmente le hace mantenimiento al techo, que es juicioso haciéndole mantenimiento a las goteras, tapando las goteras, y otro que nunca le hace mantenimiento al techo porque piensa de que eso no es importante. Y entonces, finalmente, cuando ocurre la lluvia, pues obviamente el que se va a ver más afectado, pues va a ser el que nunca le hizo mantenimiento al techo. Entonces Gustavo Wilches dice: miren, el problema no es que llueva más, puede llover a cántaros. El problema son las goteras que tenemos en el techo. Es decir, esto nos está diciendo que la responsabilidad del riesgo
ya sea el riesgo laboral, o el riesgo territorial, o el riesgo ambiental, o el riesgo de desastre, está asociado más a una condición humana. La responsabilidad es de los seres humanos que toman las decisiones. Si nosotros pudiéramos definir, y esto tiene que ver un poco con el campo de lo laboral y con el campo de lo territorial, que es un poco lo que nos une en esta charla que estamos compartiendo con ustedes. Si nosotros pudiéramos definir cuáles son las capas del riesgo en las instalaciones de una empresa, ¿sí? Cómo está conformado esas capas, podríamos decir que hay una capa interna y una capa externa. Y la capa interna, pues son todos aquellos riesgos donde se prevea como única consecuencia daño en instalación, actividades y procesos donde no se prevén impactos de ningún tipo en el entorno del mismo, es decir, digamos que son asociados más a los riesgos laborales, los que están asociados a los riesgos que se pueden generar o están asociados específicamente al trabajo, ¿sí? Al puesto de trabajo. Entonces hay una capa interna de riesgos que normalmente, si hablamos a nivel empresarial, perdón, están controlados, ¿sí? Tienen mayor posibilidad de ser observables, de poder intervenirse con mayor rigurosidad porque su escala no es muy grande, es una escala muy detallada, donde podemos rápidamente solucionar los problemas de riesgo laboral, si son riesgos asociados a lo ergonómico, riesgos asociados a una actividad específica, pues digamos que esas son las capas internas, que normalmente son controlables y que normalmente cuando ocurre algún tipo de incidente, ya sea un incendio, una explosión, un derrame, pues normalmente, o un accidente pequeño, normalmente se queda al interior de la empresa, es decir, se puede manejar internamente. Entonces hay unos riesgos internos que la empresa con sus normatividades, con sus controles, con sus formas de monitorearlo, digamos, los pueden manejar de manera adecuada. Pero ¿qué pasa cuando ese riesgo ya sea que pues, se pueda manifestar por una falla humana, por negligencia o por una mala operación, un mal procedimiento? Cuando este evento tiene la posibilidad de salirse hacia afuera, es decir, de las puertas de la empresa hacia afuera, pues ya tenemos una capa externa del riesgo. Y es ahí donde se conecta los riesgos laborales internamente, que están asociados a un espacio ya, yo diría, muy específico dentro de la empresa, y a unos espacios se confina, yo diría, se confina muy bien en espacios muy predeterminados. Ya cuando ocurren eventos que pueden superar o que se pueden salir de las puertas de la empresa hacia afuera, pues hablamos de una capa externa del riesgo, y son aquellos riesgos para los cuales se pueda prever como consecuencias potenciales víctimas, daños graves e intensos y extendidos en el entorno fuera de la instalación. Estamos hablando de derrames, graves derrames, por ejemplo, de combustibles, estamos hablando de químicos, fuga de gases tóxicos, estamos hablando de explosiones, estamos hablando de eventos grandes que finalmente afectan el entorno interno, los aspectos laborales de los trabajadores, de lo que normalmente hacen, y se convierte ya en pasa de un incidente a un evento mucho más grande, o sea, empieza a escalar a emergencia, y si esa emergencia no se maneja adecuadamente con las capacidades que tiene la empresa, pues escala ya, pasa de una emergencia a una crisis, y esa crisis puede escalar a un desastre. ¿Sí? Y ese desastre ya es más con el territorio. Al salirse de las puertas de la empresa, ya estamos hablando del territorio. Entonces, podemos decir que ya hay una primera conexión entre los riesgos asociados a la salud y seguridad en el trabajo con el riesgo de desastre. Y ahí vamos a entrar a explicar el riesgo de desastre, que dependen en gran medida de que los riesgos laborales internos que están asociados a los procesos y a las actividades que desarrollan los trabajadores al interior de una industria, una fábrica, una empresa,
pues se hagan bien, porque muchos de estos eventos, y estamos hablando de los tecnológicos, pues están asociados a fallas humanas, a fallas operacionales, a negligencias, y que de alguna forma, si se deja escalar, que esto pase a un incidente, una emergencia a una crisis, a un desastre, pues obviamente ya empezamos a impactar. Cuando ese incidente que se genera internamente en el puesto de trabajo empieza a sobrepasar las puertas de la empresa y supera la capacidad de respuesta de la administración propia o de la gerencia, y se tiene que recurrir ya a apoyos externos, ya sea de otras empresas o sea del gobierno mismo. Entonces ya esto pasa a otro nivel, que es un nivel ya de emergencia, y puede pasar a un nivel mucho más grave, que es el desastre, que ya cuando empezamos a observar consecuencias potenciales de víctimas, ya no solamente son asociadas a víctimas que se pueden generar en el puesto de trabajo, asociados a sus trabajadores mismos, sino que ya las víctimas pueden ser personas que están alrededor del sitio de trabajo, de la empresa, pero también a los daños asociados estamos hablando al ambiente, daños a la propiedad daños en terceros, propiedad de terceros, daños en vehículos, ¿sí? Que normalmente uno podría decir que unos pueden estar asociados a eventos que ocurren dentro de la empresa que no son manejados adecuadamente y pueden impactar hacia afuera, normalmente asociados a procesos tecnológicos, pero también puede ser que eventos asociados a ocurrencia, por ejemplo, de grandes terremotos o inundaciones, huracanes, puedan afectar la continuidad de las operaciones de la empresa, y si la empresa no tiene la capacidad, no está diseñada para resistir estos fenómenos, pues finalmente termina convirtiéndose en un efecto grave para la empresa. Pero si la empresa, por ejemplo, almacena químicos, almacena algún tipo de sustancia o retiene agua, por ejemplo, como las centrales hidroeléctricas, y si estas instalaciones, su infraestructura no está adecuada, no está construida, pues obviamente se va a ver reflejado esto en un impacto hacia el entorno, porque ya la empresa queda, digamos, vulnerada en términos de su fragilidad, y ya el manejo ya no se hace en lo interno, sino que tiene que empezar a hacerse hacia lo externo. Entonces, podríamos concluir que las capas del riesgo en la gestión de una empresa están conformadas en la capa interna y en la capa externa. ¿Qué es lo ideal? Que lo pudiéramos reducir el riesgo, conocer el riesgo inicialmente para reducirlo al interior. O sea, si nosotros somos capaces de poder garantizar unas condiciones de seguridad y salud en el trabajo, en los puestos de trabajo, en términos de las operaciones, pues muy probablemente vamos a garantizar de que esas operaciones no se salgan de control, pero también el conocimiento de cómo está nuestra infraestructura, nuestros procesos en relación con fenómenos que no hacen parte o que no dependen del control de la empresa, por ejemplo, como la ocurrencia de un sismo o la ocurrencia de un huracán, en términos del evento, sino que está más asociado al control que yo pueda tener en términos de cómo hago más resistente mi instalación para que la infraestructura pueda aguantar cuando ocurra un sismo o para cuando ocurra un huracán, y garantizar de que mis trabajadores estén seguros, pero también los procesos que yo tengo al interior sigan operando y sean seguros, que finalmente no terminan convirtiéndose en un problema para el entorno. Entonces aquí estamos hablando de una seguridad integral. Entonces esas dos capas de riesgo de las cuales estamos hablando, tanto interna como externa, nos va a permitir establecer entonces el vínculo entre la seguridad y salud del trabajo y la seguridad hacia el entorno. Entonces yo sé que ustedes ya han visto conceptos asociados desde el campo de la seguridad y salud del trabajo, que son propios de la seguridad y salud del trabajo, que están en la normatividad mexicana, que hacen parte de las normas también estándares que muchas empresas usan. Digamos que esa parte no vamos a entrar en discusión, pero sí es necesario poner sobre la mesa dos cosas. Lo primero es que lo que ustedes van a ver ahora no va en contraposición con lo que ustedes ya han visto, porque
La seguridad y salud en el trabajo tiene sus propias normas, tiene sus propios enfoques, tiene también sus propias formas de nombrar las cosas y dimensionarlas. Lo que vamos a ver de aquí en adelante, porque hace parte del objetivo de este ejercicio, es, vamos a establecer unos elementos conceptuales básicos para entender qué pasa en la capa externa. Ya ustedes han visto hasta ahora y han empezado a reflexionar muy probablemente ya, muchos muy probablemente con experiencia en el tema de seguridad, salud del trabajo, otros que de pronto estén iniciando, que ha habido un avance significativo por las normatividades existentes de cómo comprender y cómo manejar el tema al interior, en esa capa interna que estamos viendo. Pero lo que vamos ahora a ver es esa capa externa que cubre la capa interna, ¿sí? Y que nos va a permitir entender qué es eso de la gestión del riesgo de desastre con apellido de desastre. Yo hablo siempre que la gestión integral del riesgo, el riesgo sin apellido, pues finalmente es una gestión integral. Pero cuando ya hablamos de riesgo laboral, ya nos está orientando primero hacia cuál es el espacio donde yo debo ver el riesgo, lo debo analizar, lo debo identificar, evaluar y reducir. ¿Sí? Ya de entrada me dice riesgo laboral, o sea, riesgo con apellido laboral ya me está implicando una normatividad específica, una forma de ver, una forma de actuar, unos conceptos claves. Pero cuando hablamos de riesgo, del otro riesgo, que es riesgo de desastre, o de riesgo con apellido de desastre, ya estamos estableciendo otra forma, otro nivel de ver el tema del riesgo asociado más al territorio, al entorno empresarial que está precisamente alrededor de las empresas donde laboramos. Entonces, vamos a establecer unos conceptos básicos, y yo sé que ustedes cuando empiecen a escucharme y a ver las diapositivas, van a encontrarle muchas semejanzas a lo que ustedes ya han visto en términos de lo que son los conceptos de la salud y salud en el trabajo en temas de riesgo. Pero yo quiero ponerlo y quiero mostrarles cómo desde el riesgo de desastre de lo territorial se manejan esos mismos conceptos con un enfoque territorial. Eso es importante tenerlo claro. El enfoque que vamos a ver es territorial. Uno no compite con el otro, antes por el contrario se complementan, porque lo que estamos tratando de establecer aquí es el vínculo entre los riesgos laborales que se generan al interior de una empresa y también los riesgos de desastres, que son esas capas internas, externas, que están alrededor de la misma empresa. Entonces, para mostrar el tema, quiero mostrar esta diapositiva, que tiene que ver con lo territorial, y entonces yo haría una pregunta. ¿Qué es esto? ¿Sí? Entonces vamos a tratar de definir 5 conceptos básicos, que muy probablemente ustedes ya han trabajado, que son amenaza, vulnerabilidad, riesgo, resiliencia y desastre. Si nosotros somos capaces de comprender eso de manera sencilla, pues vamos a poder entender la gestión del riesgo de desastre a nivel empresarial. Entonces, la primera imagen que yo quiero mostrarles a ustedes es esta, que dice, ¿qué es esto? Entonces, tenemos dos opciones, esto es desastre o esto es riesgo. ¿Sí? Muy probablemente muchos de ustedes dijeron, esto es un desastre. Entonces, si optaron por la definición de desastre, la pregunta es, ¿por qué desastre y por qué no es riesgo? Entonces, muchos pueden decir es desastre porque es un evento que ya ha ocurrido, hay destrucciones, vemos ahí edificaciones colapsadas, ¿cierto? Entonces, cuando uno piensa, ¿cuáles son las acciones normalmente que uno hace cuando ve este tipo de imágenes? Pues normalmente el desastre nos lleva a atender la emergencia, a atender a los heridos, a atender a los damnificados, al rescate, bueno, a la recuperación, a la reconstrucción. Entonces, fíjense que esta imagen es muy poderosa porque me está diciendo, cuando yo veo esto, finalmente, sin haber definido el concepto de desastre, esto es un desastre porque han ocurrido unos daños y unas pérdidas. Entonces, si yo quisiera definir el concepto de desastre en palabras sencillas, porque es un concepto normalmente que en la seguridad y salud del trabajo no se usa. Normalmente en seguridad y salud del trabajo estamos hablando de incidentes, estamos hablando de accidentes, estamos hablando de emergencias, estamos hablando de contingencias, estamos hablando de crisis, pero en el lenguaje normal de las empresas el desastre no se toca porque precisamente hace parte de lo territorial.
y es ahí donde nosotros queremos establecer ese vínculo. Entonces, si pudiéramos definir el desastre en palabras sencillas, y lo pudiéramos determinar en dos aspectos. Primero, la temporalidad y en términos de su medición. Entonces uno podría decir, en tema de temporalidad, un desastre es un hecho ¿qué? Un hecho ocurrido. Y desde el punto de vista de la temporalidad, perdón, desde el punto de vista de la ocurrencia, ¿un desastre se puede medir? Claro. ¿En términos de qué podemos medir el desastre? Pues en términos de pérdidas y daños. Entonces, si nosotros pudiéramos establecer un vínculo para definir un concepto de qué es un desastre en términos del tiempo y en términos de la temporalidad, en términos de su forma de medir, pues podemos decir de manera sencilla, no quiero ir en este momento al concepto oficial que pueda tener la protección civil, sino que vamos a llegar al concepto sencillo, aplicado. Un desastre son pérdidas ocurridas. De manera sencilla podríamos decir que un desastre son pérdidas ocurridas. Muy bien. Ahora, vemos esta otra imagen. Si vemos esta otra imagen, podemos decir lo mismo. ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Qué es esto otro? Entonces uno dice, ¿esto es desastre o esto es riesgo? Lo que están observando ustedes al fondo en esta imagen es una favela, es un asentamiento subnormal normalizado en las ciudades por la ausencia de planificación. Como ven, esto es, si alguien le preguntara a alguien diría, bueno, pues esto es un desastre de la planificación. Pero a diferencia del anterior, podemos decir que si nos preguntaran qué es esto, podemos decir que es riesgo. ¿Por qué es riesgo y por qué no es desastre? Si lo pudiéramos definir en términos de su temporalidad y en términos de su medición, desde la temporalidad siempre hemos escuchado que el riesgo es algo potencial, ¿cierto? Es algo que existe ahí, pero que es potencial, ¿cierto? Y cuando el riesgo se convierte, por ejemplo, en un incidente o una emergencia es porque ya ocurrió. Eso está asociado un poco con lo que hemos definido en relación con el concepto de desastre. Entonces vemos que el riesgo, desde la temporalidad es algo potencial, y desde su medición, pues yo también podría hacer una medición. Aquí todavía no ha pasado el terremoto, todavía no ha ocurrido lo de la imagen anterior, pero yo puedo hacer anticipadamente unas evaluaciones del riesgo de las pérdidas, ¿cierto? Antes de que se manifiesten en daños y muertes, ¿sí? Entonces podemos decir que el riesgo, así como el desastre son pérdidas ocurridas, ahí tenemos el tiempo y tenemos también la forma en que se mide, el riesgo son pérdidas potenciales. Entonces, fíjense, ya hemos definido dos conceptos. El concepto de desastre, de manera sencilla, son pérdidas ocurridas y el concepto de riesgo son pérdidas potenciales. Esto es importante tenerlo en cuenta porque normalmente nosotros estamos evaluando en el puesto laboral las pérdidas potenciales, ¿sí? Pérdidas potenciales. Y desde el punto de vista del riesgo de desastre también lo que nos está diciendo es que es necesario evaluar las pérdidas potenciales para intervenir el riesgo, es decir, lo potencial que puede ocurrir en términos físicos, sociales, económicos, que nos va a permitir específicamente avanzar hacia su reducción. Entonces, para concluir en este punto, desastres son pérdidas ocurridas sobre las cuales yo actúo reactivamente y el riesgo o está asociado a pérdidas potenciales, no ha ocurrido todavía nada, está potenciada ahí, es simplemente que, por ejemplo, ocurra el sismo, ocurra una lluvia fuerte, ocurra un huracán para que se convierta en desastre. Entonces esto es importante porque el riesgo visto como pérdida potencial nos da la oportunidad de hacer algo para ayudar a aumentar la resistencia y un concepto nuevo que vamos a ver, que es el concepto de la resiliencia de los territorios para afrontar estas problemáticas. Entonces, muy probablemente ustedes, los estudiosos del tema, han llegado a estos conceptos, o a estas, hay una fórmula, que es una fórmula que usamos a nivel del riesgo de desastre para evaluar el riesgo. Entonces decimos que el riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad sobre RS. ¿Y ese RS qué es? Y la resiliencia. Es un concepto nuevo que quiero que ustedes empiecen a incorporar porque hoy estamos hablando de la resiliencia empresarial, ¿sí?
Entonces riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad sobre la resiliencia. Si nosotros pudiéramos definir eso en palabras sencillas, pues vamos a tratar de definir qué es amenaza, qué es vulnerabilidad, qué es resiliencia y qué es riesgo. Entonces, si definiéramos en palabras sencillas la amenaza, podríamos decir que la amenaza se puede asociar con un peligro que me puede hacer daño. O sea, una palabra más sencilla o una palabra, un sinónimo de amenaza podría ser peligro. ¿Sí? Una palabra que describa la amenaza del peligro. Entonces uno dice cuáles son los peligros de tu comunidad, cuáles son los peligros de tu empresa, cuáles son los peligros que hay alrededor de tu área de trabajo. Entonces fíjense que ese concepto de peligro puede usarse tanto en lo laboral como en el ámbito territorial o en cualquier ámbito del que nosotros estemos hablando, ¿sí? Y hay diferentes tipos de peligros, peligros asociados a lo tecnológico, peligro a la ocurrencia de fenómenos naturales, peligros antrópicos, peligros asociados, por ejemplo, a la violencia, peligros asociados a los conflictos. Entonces, fíjense que esto permite poder establecer un vínculo con cualquier campo en el cual estemos trabajando. El siguiente concepto es el de vulnerabilidad, un concepto difícil de pronunciar, pero que también es un concepto poderoso que hace parte del análisis del riesgo. Normalmente nosotros en el campo laboral estamos evaluando la vulnerabilidad, o sea, si nosotros pudiéramos definir la vulnerabilidad en palabras sencillas, podemos decir que la vulnerabilidad es debilidad, ¿sí? Debilidad, ¿sí? Entonces, debilidad también nosotros evaluamos cuando hacemos un análisis de salud y seguridad en el trabajo, estamos evaluando cuáles son los peligros a los cuales está sometido mi labor, ¿sí? O mi trabajo, o mi puesto de trabajo, pero también cuáles son las debilidades que yo tengo al ejercer, por ejemplo, esa acción. Entonces, lo mismo se podría trasladar al campo territorial, ¿no? Estamos hablando del riesgo laboral, pero también desde el punto de vista del riesgo de desastres, cuáles son las debilidades del territorio en términos, por ejemplo, de la resistencia a la infraestructura o de la capacidad que tiene la infraestructura física, ya sean los hospitales, ya sean las mismas empresas, los negocios, los sistemas de acueducto, alcantarillado, las vías, los sistemas viales, precisamente para resistir las crisis o para resistir los terremotos, las inundaciones, ¿sí? Y aparece el concepto de riesgo que ya definimos y dijimos que el riesgo, su esencia son las pérdidas. O sea, el riesgo son pérdidas potenciales. Eso es importante porque a veces confundimos el riesgo en el campo, desde el punto de vista del campo de la gestión del riesgo de desastre, confundimos la amenaza con el riesgo, ¿sí? Y lo equiparamos, y resulta que una cosa es el peligro, amenaza vista como peligro, y otra cosa es el riesgo, ¿sí? Porque nosotros decimos que cuando hay riesgo hay unas pérdidas potenciales. Y finalmente aparece el otro concepto, que es el concepto que está de moda, que es un concepto poderoso, que hay que apropiarse, porque es ahí donde nosotros tenemos la posibilidad de reducir el riesgo, sea el que sea el riesgo laboral, ocupacional, riesgo financiero, riesgo tecnológico, lo que sea, riesgo de desastre, que es el concepto de la resiliencia, ¿sí? Y ese concepto, si lo llevamos también en palabras sencillas, significa capacidad. O sea, la resiliencia en palabras sencillas es capacidad. Entonces decimos, la amenaza es peligro, la vulnerabilidad es debilidad, el riesgo son pérdidas y la resiliencia es capacidad. Entonces, si pudiéramos llevar esos 4 conceptos, amenaza, vulnerabilidad, riesgo y resiliencia, que como vemos en la diapositiva, en la parte de arriba, decimos que el riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad y la resiliencia. En palabras sencillas podemos decir que las pérdidas potenciales, es decir, aquellas pérdidas que todavía no se han materializado en emergencia, en desastre, en accidente, en incidente, es igual a la multiplicación de los peligros. Yo puedo valorar un peligro determinado, alto, medio, bajo, yo le puedo dar un valor, multiplicado por las debilidades, ¿sí? Y esas debilidades pueden ser físicas, financieras, sociales, económicas, políticas, ¿cierto? Y esas debilidades a su vez están asociadas a qué tan expuesta está expuesto a un negocio, está expuesto a una persona, está expuesta a un proceso, una actividad, pero también su nivel de fragilidad, qué tan fuerte, qué tan débil es. Entonces, uno puede decir que la debilidad está en función también, uno la puede calificar si es alta, media o baja. Sobre la capacidad, o sea, sobre la resiliencia. Y la resiliencia tiene que ver con las capacidades. Normalmente, cuando se evalúa el riesgo en muchos ámbitos, normalmente estamos enseñados a evaluar los peligros, las debilidades, pero nunca las capacidades. Entonces, aquí viene un elemento fundamental y por eso el valor de C va en la parte de la división, va dividiendo. Ustedes muy probablemente han estudiado otras expresiones
que me definen el riesgo. Pero en el caso del riesgo de desastre, y considero que este puede servir para cualquier otro tipo de riesgo, el mismo riesgo laboral, nos permite decir que si nosotros fuésemos capaces de darle valores a cada variable, o sea, los peligros, debilidades, capacidades, y le metiéramos valores a eso y pudiéramos desarrollar esa división para evaluar las pérdidas, o sea, PE, podríamos entonces decir que las pérdidas potenciales son iguales a los peligros multiplicados por las debilidades o las capacidades. Ahora, si vamos desde el punto de vista matemático, porque esto lo estoy explicando un poco desde la matemática, para verle la importancia hoy en día en la gestión del riesgo, ya sea laboral, institucional, gestión del riesgo de desastre financiero, el que sea, tecnológico, que en la medida desde el punto de vista matemático, en la medida que C se hace grande desde el punto de vista matemático, o sea, en la medida que yo tengo capacidades, mis capacidades son grandes. Entonces, por ejemplo, tengo unos buenos conocimientos sobre la manera en cómo yo hago un proceso determinado. Estoy muy bien protegido, tengo digamos, mis bienes o mi vida está protegida, tiene seguros. En la medida en que yo tenga grandes capacidades, pues desde el punto de vista matemático las pérdidas se reducen. ¿Sí? Y algo muy importante es que ese valor C, si uno le da valores, el que quieran ustedes darle, y usted define, por ejemplo, que lo más bajo puede ser 0 y lo más alto puede ser 100, por poner un ejemplo, resulta que cuando vemos el valor C, ese valor C nunca es 0 en la vida real, porque normalmente las capacidades de las personas, o sea, siempre existen capacidades, entonces uno podría decir que ese valor C dividiendo para el caso de la gestión del riesgo ya de desastre, ya sea de lo laboral, o sea de lo ocupacional, o sea de la salud, o sea del desastres, pues ese valor siempre se va a poder calificar porque nunca va a ser 0. O sea, siempre tenemos capacidades. Pero, ¿cuál es la intención de valorar el riesgo? La intención de valorar el riesgo es reducirlo, porque si no tendría sentido lo que estamos haciendo. Entonces, lo que me está diciendo esto es que en la medida en que yo fortalezco capacidades, pónganle un valor gigante, un valor grande, en la medida en que las capacidades son grandes, que es un elemento positivo de esta fórmula, pues el riesgo se reduce. O sea, yo puedo reducir algunos peligros. Normalmente a nivel laboral yo reduzco algunos peligros porque los peligros los generamos nosotros, pero también reduzco debilidades, ¿sí? Por ejemplo, cuando me pongo los elementos de protección personal para hacer algún tipo de actividad, cuando me conecto a una línea de vida, bueno, lo que sea, ¿sí? Pero aquí lo interesante también es que yo fortalezco mis capacidades. Entonces, si pudiéramos establecer esto desde la aritmética del riesgo, pudiéramos decir, para ir concluyendo esta parte, que el riesgo o las pérdidas el riesgo, entendido como pérdidas, cuando se descontrola, divide las posibilidades y los factores del desarrollo. O sea, cuando el riesgo, pérdidas potenciales, se convierte en pérdida ocurrida, es decir, desastre, pues divide a cualquiera. Y además afecta el poco o mucho desarrollo que una comunidad o una empresa tenga, o una persona. La amenaza, entendida como peligro, multiplica y potencializa las vulnerabilidades. Hoy estamos, como ustedes ven, estamos expuestos a múltiples amenazas, ya no es una sola amenaza. Tenemos multiamenazas, unas asociadas a lo antrópico, otras asociadas a lo tecnológico, otras asociadas a lo natural. La vulnerabilidad, por el contrario, entendida como debilidad, resta a la sostenibilidad, a la seguridad, a la continuidad de la vida municipal. Pero hay algo muy positivo, es que dentro de esa fórmula, la resiliencia o la capacidad suma posibilidades de permanencia, suma la convivencia pacífica entre sociedad y naturaleza y sociedad. Aquí es importante esto porque si vemos en esa fórmula, el componente positivo de esa fórmula es la resiliencia y el negativo la vulnerabilidad. Si bien es cierto, yo reduzco la vulnerabilidad, normalmente cuando uno identifica una debilidad para todo el mundo es negativa. Que uno la puede convertir en positiva, o sea, la puede ver una oportunidad para mejorar, sí, pero normalmente las debilidades son negativas. Por el contrario, la resiliencia, que es la que no identificamos, porque normalmente evaluamos el riesgo, pero no identificamos las capacidades, es lo positivo, y por lo tanto, cuando ese valor C de resiliencia en la parte de abajo está dividiendo, lo que nos está diciendo, si en una empresa, si en una labor, si en un proceso, si en un territorio, yo fortalezco las capacidades humanas, sociales, financieras, económicas, políticas, el riesgo de por sí se reduce. Y no lo digo yo, lo dice la matemática. A manera de conclusiones, el riesgo son pérdidas potenciales y el desastre son pérdidas ocurridas. Es decir, que cuando a nivel territorial uno dice,
Sí, que ocurrió un desastre, uno dice, ah, no manejó el riesgo, ¿sí? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque el enfoque que nosotros estamos promoviendo de una gestión integral del riesgo y donde está el riesgo ocupacional, el riesgo de desastre, lo que nos está diciendo es, tenemos que anticiparnos a esas potenciales pérdidas que pueden ocurrir, interviniendo peligros, interviniendo vulnerabilidades, pero también fortaleciendo capacidades. Entonces, vamos a ver rápidamente algunos ejemplos de cómo es el riesgo en las actividades humanas. Entonces, es muy fácil, es muy sencillo. Entonces, miramos, ¿qué vemos aquí? Aquí en esta imagen vemos un tiburón y un surfista. Si pudiéramos definir con esos 4 conceptos que hemos visto, cuál es la amenaza, cuál es la vulnerabilidad, cuál es la resiliencia y cuál es el riesgo, las pérdidas, pues lo podemos definir muy sencillamente. Entonces decimos que la amenaza es el tiburón, entonces el tiburón uno lo puede caracterizar, uno siempre puede caracterizar el peligro, entonces la probabilidad de que ocurra el peligro, la frecuencia de que ocurra, que se manifieste, la cobertura hasta dónde va a afectarme, ¿cierto? El área que va a impactar, la duración del fenómeno o la duración del evento, dura un día, una semana, un segundo, 2 segundos, ¿cierto? Pero también puedo hablar su magnitud, qué cantidad, por ejemplo, de energía va a liberar, por ejemplo, un sismo, qué cantidad de energía va a liberar, por ejemplo, un incendio en términos de calor. Y entonces aparece el otro elemento, el elemento expuesto a esa amenaza, pues sería el surfista, pero ese surfista tiene una doble condición, que es una condición de vulnerabilidad y resiliencia, o sea, tiene unas debilidades, pero a la vez tiene unas capacidades. ¿Qué capacidades puede tener él? Pues ha entrenado adecuadamente, es muy valiente para estar en esa zona, ¿cierto? Tiene tal vez un seguro, ¿sí? Pero ¿qué vulnerabilidades tiene? Puede tener, pues no tiene un traje contra mordida de tiburones, por ejemplo, no tiene, no tiene un seguro, no ha entrenado adecuadamente, bueno, no salta muy alto, ¿sí? Porque vamos a suponer que este señor trabaja en eso, saltando tiburones, y cuando tú tienes esos 3 elementos, vulnerabilidad, resiliencia y amenaza, pues los combinas en esa fórmula que les he planteado, en esa expresión matemática que les he dado, y puedes valorar el riesgo, es decir, las pérdidas potenciales. Y ahí es donde tú puedes empezar a construir escenarios. Entonces, ¿cuál es el escenario más pésimo? El escenario intermedio y el escenario optimista. Entonces, un escenario optimista de pérdida potencial es que el señor salta, el tiburón lo alcanza con su nariz, lo golpea, pero no pasó nada. Quedó golpeado y muy probablemente le dieron unos días de incapacidad. Luego, el escenario intermedio es que, a pesar de que el surfista intenta hacerlo mejor, en el salto, el tiburón alcanza a agarrarle un brazo, inmediatamente pues queda sin brazo. Entonces, eso tiene unos costos y unas pérdidas. ¿Quién las asume? Las asume el individuo desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista familiar, pero también las asume el Estado, porque muy probablemente le tiene que pagar una indemnización o le tiene que pagar, lo tiene que pensionar de por vida, entonces finalmente termina financiado, pero eso se puede valorar anticipadamente porque él está haciendo una actividad de alto riesgo, ¿sí? Y un escenario pesimista es que la persona pueda morir. Y obviamente también eso tiene unas pérdidas tangibles e intangibles. Las tangibles, pues obviamente las va a sentir el Estado, las va a sentir la familia, y unas pérdidas intangibles también que están en relación, digamos, con la ausencia o la pérdida de este ser. Si vemos otro ejemplo, vemos aquí una bailarina, un tornado, lo mismo. En palabras sencillas decimos que la amenaza o el peligro del tornado, la señorita la podemos definir como elemento expuesto a ese tornado, tiene a la par unas debilidades y unas capacidades que podemos definir cuáles son debilidades, cuáles son capacidades. El tornado también se puede caracterizar, la magnitud del tornado, la velocidad de los vientos, podemos hablar de la cobertura, hasta dónde va a llegar ese tornado, podemos hablar del tiempo de duración, podemos hablar de muchos otros elementos, y si tú combinas estos 2 elementos, pues esos 3 elementos, perdón, podemos evaluar las pérdidas, ¿sí? Nuevamente, escenario 1, escenario 2, escenario 3. Cuando yo defino los escenarios de pérdida potencial, lo que me estoy atreviendo es a decir, ¿qué pasa si? Que es una de las preguntas que uno cuando evalúa el riesgo hace. ¿Qué pasa si el huracán o el tornado se lleva a la señorita y le genera la muerte? ¿Cuáles son las pérdidas potenciales? Pero ¿para qué yo evalúo eso? Si estamos hablando de que esa señorita trabaja para evadir, le pagan por evadir tornados, ¿sí? Y es un gran negocio,
Pero finalmente lo que estamos diciendo es cómo vamos a proteger a la señorita que tiene que hacer ese trabajo, cómo fortalecemos sus capacidades, cómo reducimos sus debilidades y cómo, ¿por qué no reducimos el riesgo, las pérdidas potenciales? Vemos esta otra imagen, otro escenario que podemos decir que es más de la vida real, más cotidiano. Tenemos una vivienda, una persona y una vía que está en una zona de un deslizamiento. Lo mismo, el peligro, ¿sí? Pero el peligro ya no solamente es para un solo elemento, sino el peligro puede ser uno para la vía, porque por ahí pasa toda la economía de un pueblo, otro para la persona, porque puede ser afectado y caer al vacío, y otro para la edificación, que está sobre ese talud inestable, que también dentro de esto pueden haber personas, pueden haber seres también. Entonces el peligro, aquí ya hablamos de la multiamenaza o el multipeligro, ¿sí? Que finalmente puede afectar. ¿Cuál es la vulnerabilidad? Entonces aquí la vulnerabilidad y la habilidad, pues es de los tres elementos que pueden verse afectados. Entonces una cosa es la habilidad que tiene el ser humano, los seres humanos, frente a un deslizamiento, otro la capacidad que él mismo tiene frente a ese deslizamiento, lo mismo que la vía, lo mismo que la vivienda. Entonces lo mismo uno puede valorar pérdidas. Aquí lo interesante es que uno puede sumar pérdidas. ¿Qué pasa con las pérdidas humanas? ¿Qué pasa con las pérdidas asociadas a la infraestructura, en este caso la vía? ¿Qué pasa con las pérdidas asociadas a la vivienda? Pero también aquí aparecen otras pérdidas que son las pérdidas indirectas, ¿sí? Que serían asociadas a lo intangible. En este caso, si hablamos que esto es una vía por donde pasa toda la economía de un pueblo, pues muy probablemente la pérdida asociada a que se barranque o se caiga la vía, ¿sí? Por el deslizamiento puede ser mínima, pero su reconstrucción puede demorar muchos años o muchos meses, pero lo que puede resultar más costoso es cuánto cuesta que esa vía quede interrumpida un largo tiempo y no puedan pasar toda la economía de un pueblo. Entonces las pérdidas indirectas pueden ser mayores, ¿sí? No llegan los suministros, se presenta una crisis humanitaria porque no hay alimentos, y bueno, y todo lo que se quiera sumar, ya no hay trabajo, la gente pierde su posibilidad de emplearse, y entonces las pérdidas indirectas pueden ser mayores que las pérdidas directas. Vemos este otro ejemplo, para la gente que le gusta trabajar en estos trabajos tan riesgosos. Aquí vemos a una persona oriental sosteniendo un polígono, ¿no? Entonces, muy probablemente ese señor trabaja ahí y le toca trabajar en eso, entonces él evalúa el riesgo, evalúa el peligro, que sería la bala, evalúa sus debilidades y sus capacidades para estar ahí, ser muy valiente para estar ahí, es una capacidad. Una debilidad es que no tiene un casco, de acero o antibalas, un chaleco antibalas, por ejemplo. Igual, él evalúa las pérdidas, ¿no? La idea es que cuando uno identifica peligro, debilidad y capacidades, pues tiene una finalidad última de hacer las pérdidas, porque muy probablemente, señores, si le toca seguir trabajando ahí, entonces tiene que mirar cómo fortalece sus capacidades, cómo reduce sus debilidades y cómo también reduce el peligro. Vemos otro ejemplo aquí, caso de la vida real. Vemos aquí a este señor dándole de comer a este animal, y vemos también que hay un peligro, hay una debilidad, hay una capacidad, lo mismo, y aquí también se pueden generar pérdidas. Y vemos este caso final, que es muy común en nuestros países latinoamericanos, es como debido a la ausencia de planificación, el riesgo se construye socialmente y se construye sobre, estamos hablando aquí sobre las franjas de los ríos, casi prácticamente están dentro del río, y convertimos al río en un peligro, ¿sí? En una amenaza. Entonces también evaluamos los peligros, también las debilidades y las capacidades y las pérdidas, ¿sí? Y muchas comunidades, pues, infortunadamente, pues, mientras llega ayuda del gobierno, mientras se hace una mejor planificación, un mejor reasentamiento, pues, a la gente le toca, infortunadamente, convivir con eso. Pero entonces la evaluación del riesgo me permite a mí determinar qué se podría perder y qué podríamos hacer frente a ese riesgo. Muy bien. Algunos otros ejemplos. Aquí también, esto se ve mucho en el mundo laboral. Aquí vemos, aquí hay un peligro, aquí está cortando este señor. Tiene una protección inadecuada, debilidad, capacidad, tiene una debilidad en las capacidades, muy valiente cortar con eso, no sé cómo puede ver. Pero también esto se hace para hablar pérdidas. Fíjense cómo yo puedo trasladar un concepto de riesgo igual a amenaza por sobre resiliencia a lo laboral también, ¿sí? Entonces ahí se empieza a conectar. Vemos otro ejemplo. Este señor está haciendo una conexión fraudulenta, entonces no cuenta ni con las mínimas condiciones de seguridad, ¿sí? Ni para trabajo en altura, ni de protección personal, ni aislamiento, nada, absolutamente nada. Entonces ahí vemos el peligro, ¿cierto?
Bueno, aquí vemos múltiples peligros, porque no solamente es que lo coja la corriente eléctrica, sino también que está parado inadecuadamente, sin ningún tipo de amarre, ¿cierto? Debilidad de capacidades, pues tiene muchas, incapacidades que es muy valiente para estar haciendo eso y descalzo. Y obviamente, pues también aquí con estos elementos podemos ver las pérdidas. Y vemos este último ejemplo, perdón, viene otro ejemplo más, perdón. Aquí también es un tema, y esto lo vemos mucho en nuestros países latinoamericanos. Esto aparentemente puede ser un chiste, pero realmente pasa. O sea, el riesgo se construye y lo vemos en todo momento. Lo mismo, entonces, hay unos peligros, ¿cierto? Hay unos elementos expuestos, en este caso, aquí habían dos. El carro es un elemento expuesto porque también se puede dañar, obviamente, el ser humano, que puede resultar obviamente más afectado, y también pues está asociado a las pérdidas, ¿no? Entonces, fíjense cómo esta expresión mágica, yo diría mágica, nos permite entender la importancia primero de evaluar el riesgo como una oportunidad para anticiparnos a lo que puede ocurrir en términos de peligros, debilidades y capacidades, pero también nos permite asumir qué es lo que nosotros llamamos el riesgo aceptable, cuáles son las pérdidas que estoy dispuesto a asumir si me quedo ahí, si continúo haciendo el trabajo de esa forma, ¿sí? Y qué medidas yo puedo tomar anticipadas para protegerme porque tengo que desarrollar esa labor en esas condiciones, o cómo mejorar las condiciones de trabajo. Muy bien. Y finalmente, aquí tenemos otro ejemplo. Esto pasa en la vida real. Peligro, aquí está haciendo una conexión eléctrica también, pero fíjense cómo, dónde tiene metidos los pies, ¿sí? Dónde tiene metidas sus piernas. Debilidad de capacidad, tiene una debilidad en las capacidades, y obviamente me permite evaluar pérdidas. Entonces, digamos que ahí hay elementos que son fundamentales para poder entender esto del riesgo de desastre, pero también enfocado con el riesgo laboral. Muy bien. Entonces, finalmente podemos decir que el riesgo de desastre es producto de una construcción social. Ya saliéndonos un poco de lo laboral y vamos ya hacia enfocarnos un poco hacia allá, vemos entonces que aquí este es un ejemplo de una ciudad, de un territorio, donde hay un río, hay un dique que protege a la ciudad, hay cultivos al lado y lado. Vemos cómo el riesgo es producto de la construcción social. Vemos esta es una foto de 1981 de una ciudad cualquiera, y vemos cómo 17 años después se construyó en una zona inundable cientos de viviendas, y además de eso, si ustedes ven, hay aparente sobre ese dique que protegía de la zona agrícola de las inundaciones, pues también se construyó sobre el dique. Es decir, hay una doble vulnerabilidad, porque se ha aumentado la vulnerabilidad del dique, que es el que, o sea, se ha debilitado el dique con construcciones en la parte de arriba, no deberían haber construcciones ahí, y además de eso, pues hay infraestructura muy importante, vital de una ciudad, como sistemas de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, agua potable, y vemos una cantidad de personas, vemos negocios, vemos empresas. Entonces, lo que estamos diciendo es que el riesgo de desastre es producto de una construcción social, y esa es parte de la capa externa que vemos que cubre las empresas. Entonces, si uno quisiera ya llevar esto un poco más para entender esa correlación entre lo laboral y el tema del entorno, esas dos capas internas y externas. Recuerden que en las capas internas de una empresa se establece, digamos, hay una relación entre la seguridad y salud en el trabajo internamente. Claro, obviamente cuando los trabajadores tienen que salir hacia otros lugares, pues también hay que proveerlos o se tiene que asumir una serie de elementos o de protocolos para la seguridad y salud en el trabajo, si su trabajo tiene que ver precisamente con que tiene que estar moviéndose por un entorno. Pero aquí estamos dando el ejemplo de que estamos trabajando en un entorno controlado, en un entorno empresarial, ¿sí? Normalmente una industria, y donde hay una cantidad de trabajadores y una cantidad de operaciones que tienen que ser cuidadas. Entonces vemos, por ejemplo, cómo podemos identificar y cómo podemos redactar cuando nos dicen, bueno, definan un escenario de riesgo, cómo se escribe o cómo se define un escenario de riesgo. Entonces aquí tenemos el ejemplo número 1, más de 5 ejemplos, que tiene que ver con lo laboral, pero también tiene que ver con el tema del riesgo de desastre. Entonces vamos a definir ejemplo 1. Derrame de petróleo por rotura del poliducto asociado a un deslizamiento de tierra. Entonces, vamos a poder identificar aquí algunos elementos de los que hemos conversado.
El derrame de petróleo podemos decir que es el evento, o sea, es el evento que puede generar daño tanto al interior, digamos, de la instalación que se ha habido dañada, pero también al exterior, al entorno. Ahí vamos conectándonos con la importancia de ver el entorno. La instalación en este caso es un poliducto, ¿cierto?, que se derrama porque hay una rotura y la rotura tiene que ver con la fragilidad. Entonces ahí podemos decir, el derrame de petróleo, que es el evento, es qué puede ocurrir. El derrame de petróleo asociado a una mala práctica, asociado a cualquier cosa. En este caso, la debilidad de ese poliducto fue asociado a una fragilidad o una rotura que fue motivada por un peligro que se manifestó, en este caso que se puede manifestar, que es el deslizamiento de tierra, que al encontrar un poliducto, digamos, débil o sin las condiciones o diseñado inadecuadamente para resistir deslizamientos, pues obviamente se va a romper. Entonces, este es un escenario de riesgo potencial. Aquí todavía no ha pasado nada. Aquí lo que estamos viendo es cómo nosotros describir, con esto que hemos intentado definir acá, cómo describir o cómo redactar un escenario de riesgo de desastre. Entonces podemos decir, derrame de petróleo por rotura del poliducto por deslizamiento de tierra. Entonces, ese escenario de riesgo de desastre tiene 4 elementos característicos que lo componen. Es como si uno estuviera escribiendo una oración, ¿sí? Recuerda que cuando uno tiene una oración, la oración siempre uno habla del el sujeto, el verbo y el predicado. Entonces vamos a hacer una analogía como esto. ¿Cómo escribir un escenario de riesgo de desastre que nos permita encontrar dónde están los problemas? Entonces, todo escenario de riesgo de desastre tiene que tener el evento, es decir, qué puede ocurrir, tiene que decir qué es lo que puede ocurrir, porque frente a eso tenemos que actuar, ya sea desde el punto de vista laboral o desde el punto de vista territorial. Por rotura sería la fragilidad, me tiene que describir qué es lo frágil, ¿cierto? ¿Qué es lo vulnerable? ¿Sí? Del poliducto, la exposición, qué es lo que está expuesto, en este caso el poliducto es dónde puede ocurrir, y finalmente es cuál es el peligro, ¿sí?, que puede generar ese derrame de petróleo. O sea, para que ocurra el evento, el derrame de petróleo, tienen que encontrarse 2 elementos fundamentales, la amenaza y la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad está establecida en términos de fragilidad y en términos de exposición, ¿sí? Muy bien, sigamos con el siguiente ejemplo. Explosión en fábrica por inadecuado almacenamiento de líquidos inflamables. Lo mismo. ¿Cuál es el evento? La explosión, que es lo que me interesa a mí mapear, evaluar, porque es lo que va a afectar el entorno. Recuerden que estamos hablando de riesgo de desastre, pero la explosión también no solamente afecta el entorno empresarial, sino que afecta interno, porque si la explosión fue internamente y fue asociada a una inadecuada manipulación o a un proceso inadecuado, pues obviamente afecta tanto interno como externo. Explosión sería el evento que puede ocurrir, ¿en dónde? En fábrica. ¿Dónde puede ocurrir la exposición? ¿Por qué ocurrió eso? ¿Dónde está la debilidad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que también encontrar? Por inadecuado almacenamiento de líquidos inflamables, que sería la amenaza. Ahí, entonces, nos faltaría cuál es la resiliencia, ¿no? Inicialmente nosotros establecemos o cuál es la capacidad, porque nosotros tenemos explosión en fábrica por inadecuado almacenamiento de líquidos inflamables, que sería la amenaza. Tendríamos entonces que definir cuáles podrían ser actualmente las capacidades que se tienen para que ese evento no se generara, que eso es lo que normalmente no evaluamos. Siempre estamos evaluando son las debilidades, pero también el propósito de colocar esta redacción de este escenario de riesgo nos invita también a evaluar cuáles son las capacidades. Entonces uno puede decir, bueno, este es el escenario potencial que podría ocurrir. Podría ocurrir una explosión en fábrica por el almacenamiento de líquidos inflamables, pero nuestras capacidades, a pesar de que eso puede ocurrir en el escenario probable, las capacidades están orientadas específicamente a decir que tenemos controles, que tenemos válvulas, que tenemos que en el mismo instante que se ocurra un conato de incendio, hay un sistema que puede apagar rápidamente el incendio o el conato de incendio para que no se genere. Esas pueden ser nuestras capacidades. Aquí lo que estamos identificando es el escenario de riesgo probable, pero que también nos permite entonces colocar, bueno, pero ¿cómo actualmente estamos haciendo para evitar que eso probable que puede ocurrir no ocurra? Y eso tiene que ver con las capacidades que normalmente las empresas tienen,
que está en términos de controles y monitoreos. ¿Qué controlo? ¿Cómo monitoreo? ¿Sí? El siguiente ejemplo tiene que ver con escape de gas cloro en planta de tratamiento de agua potable por deterioro de cilindro. Lo mismo. Escape, evento donde puede ocurrir la amenaza del gas cloro, cuál es el peligro, dónde puede ocurrir la exposición, planta de tratamiento y por qué puede ocurrir por deterioro de cilindros. Ahí también vale la aclaración o vale la importancia de poder definir, bueno, si eso puede ocurrir, porque ese es el riesgo inherente de tener almacenado cloro en un determinado lugar, ¿sí? En este caso, ¿cuáles son nuestras capacidades? Tenemos un personal que maneja adecuadamente los cilindros, tenemos inspecciones constantes de los cilindros, tenemos controles de los vehículos, tenemos manuales de operación adecuados, tenemos monitoreos constantes con cámaras, con sistemas que pueden ayudar a detectar fugas de gas, bueno, todo lo que uno quiera. Ahí nos permite entonces encontrar el problema, pero también poder determinar cuál es, digamos, la resiliencia o la capacidad, y con base en eso yo poder valorar ahora sí finalmente el riesgo de desastre. Este otro ejemplo ya tiene que ver un poco con la debilidad o las fragilidades de las infraestructuras, de cómo están construidas. En este caso estamos hablando de una empresa, ya no de una fábrica industrial que almacena o que acumula líquidos o que transporta combustibles, sino que aquí estamos hablando del colapso de un hotel, estamos hablando aquí del tema del sector turístico. Entonces, el colapso de hotel por sismo fuerte por antigüedad de la construcción. Entonces, fíjense que ya no es un tema de la operación, de las operaciones internas que desarrollan los trabajadores, digamos, desde el punto de vista de su ámbito laboral o de su puesto de trabajo, sino que tiene que ver más con el tema de cómo está diseñada la infraestructura de la empresa, las instalaciones, para resistir fenómenos externos como los terremotos, como los huracanes, como las inundaciones. Entonces, aquí, digamos, también es la posibilidad de poder construir un escenario de riesgo y poder también determinar cuáles son las fragilidades, la exposición, la amenaza, cuál es el evento potencial, pero también poder definir cuáles son nuestras capacidades para continuar, por lo menos, poder determinar si tenemos un sistema de alerta sísmica, por ejemplo, que puede ser una capacidad que nos alerte anticipadamente para evacuar, siendo conscientes de que nuestro edificio es antiguo, o por qué no, a pesar de que nuestro edificio es antiguo, hay áreas que hemos identificado que pueden ser mucho más seguras, que en el caso de que ocurra un evento sísmico, pues sabemos hacia dónde salir, o que tenemos un plan de evacuación. Esas son capacidades que normalmente se tienen identificadas en las empresas. Entonces, ¿cuál es el evento? El colapso. ¿Qué puede ocurrir? ¿Dónde puede ocurrir? En el hotel. La exposición. ¿Cuál es la amenaza? El sismo fuerte. ¿Cuál es la fragilidad? Pues la antigüedad de la construcción. Eso también nos puede implicar que en la medida en que nosotros evaluamos el riesgo, pues también de entrada nos está diciendo dónde debemos invertir para reducir el riesgo. En este caso, si estamos encontrando que nuestra construcción es antigua y que puede colapsar por un sismo fuerte, pues lo que nos está diciendo es que hay un problema de antigüedad de la construcción y que es necesario revisarla sísmicamente para mirar si resiste o no, si la vamos a reforzar, o si vamos a identificar nuevos sitios, o si vamos a instalar sistemas que nos puedan alertar previamente para evacuar, o realmente, o compramos un seguro, o lo que sea. Lo que estamos tratando de demostrar aquí es cómo evaluar el riesgo para tomar decisiones. Y finalmente, este también tiene que ver con algo ya externo, que es inundación de supermercado por desbordamiento del río cercano a las instalaciones. Entonces, inundación es el evento que puede ocurrir, ¿sí? El evento que puede ocurrir. La exposición, ¿dónde puede ocurrir? En el supermercado. Por desbordamiento de río cercano a las instalaciones, ¿cierto? Entonces decimos que aquí tenemos la amenaza, cuál es el peligro. Y cercano a las instalaciones y la fragilidad, porque de alguna forma está muy cerca, y además, como ven ustedes acá, es posible de que no tenga una altura significativa, está por debajo de la cota de inundación, y de entrada nos está diciendo, es claro, si ocurre una inundación, estamos por debajo, somos frágiles para que el agua crece, además que estamos expuestos. O sea, yo puedo estar en una zona inundable, pero puedo estar alto, o sea, mi edificio puede ser alto y puede pasar el agua por debajo. Está expuesto, pero no es frágil. Frágil en el sentido de que se pueden mojar las cosas, es en esa relación. Lo mismo nos permite esto, poder encontrar cuáles, a la par de esto, analizar cuáles son nuestras capacidades para que este escenario
no se llegue a materializar. Muy bien. Entonces, ¿todo esto para qué? Para poder identificar medidas de reducción de riesgo de desastre. Entonces, yo voy a plantear acá, ya para ir cerrando este capítulo de esta presentación, cuáles son las medidas de reducción que uno puede identificar cuando vuelve al riesgo, ¿cierto? Entonces, uno encuentra una medida, la primera medida es evasión del peligro. ¿Qué significa evadir el peligro? Cualquier peligro es alejarse temporalmente del lugar donde se manifiesta o se puede manifestar el peligro, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con la evacuación. Normalmente nosotros en nuestras empresas hemos definido lugares de evacuación, ¿sí? Rutas de evacuación. La otra medida de reducción del riesgo es elusión del peligro, y eso significa alejarse definitivamente porque el evento es tan grande o es tan dañino que lo que más me conviene es alejarme definitivamente, es decir, reubicar el lugar a otro espacio, a otro sitio, ¿sí? O cambiar de manera definitiva la posición de algún proceso que yo esté desarrollando. Aumentar la resistencia. Aumentar la resistencia tiene que ver con incrementar la capacidad de resistir huracán, de resistir terremotos, de resistir presiones, etc. Redundancia implica también establecer sistemas alternos para continuar funcionando. Entonces, tener el plan A, el plan B, el plan C, el plan D. Adaptación. Asumir conscientemente las condiciones de peligro, fragilidad y exposición, porque a veces uno tiene que adaptar, pero esa adaptación es una adaptación no negativa, sino positiva, que finalmente me va a implicar mejorar las condiciones que tengo para convivir con el riesgo, pero siendo consciente de que existe. Retener el riesgo es una medida de tipo financiero para compensar con recursos propios pérdidas potenciales. Pues si yo lo retengo el riesgo, si ocurre el evento, pues yo no tengo problema, yo lo cubro con mis propios recursos porque muy probablemente no va a ser tanta la pérdida, entonces yo lo puedo, con mis propios recursos, lo puedo hacer. Y finalmente la transferencia de riesgo, que son medidas de protección financiera, es comprar un seguro. Entonces fíjense cómo estas medidas que están acá, son algunas, me pueden permitir, luego de haber evaluado el riesgo, ¿sí?, reducirlo. Muy bien. Entonces, para finalizar, yo quiero contarles una historia de dos empresas, una que se llama Reciola Company y otra que se llama Riesgola Corporation. ¿Sí? Son dos empresas gemelas que en alguna época se construyeron en algún territorio este lleva un mensaje del mundo contemporáneo. Quiero mostrarles a ustedes la comparación entre una empresa, Reciola, que basa en la construcción de capacidades, fortalecimiento de capacidades y de reducción del riesgo, su negocio, tiene en cuenta el entorno, y otra que se llama Riesgola, que normalmente vive en riesgo, que no le importa nada, que contamina, que no tiene en cuenta el entorno para nada, solamente intenta protegerse al interior, pero esto no le es suficiente porque cuando ocurren los eventos, ustedes van a ver ahora cómo finalmente termina perdida, termina perdiendo sus proveedores, termina perdiendo su infraestructura. Entonces, aquí están las dos empresas, miremos, son igualitas, estas dos empresas se han constituido en contextos similares, donde hay pobreza, pero también hay oportunidades de mejora. Entonces, ambas, tanto Reciola como Riesgola, se han constituido, han llegado a un territorio. Ese territorio inicialmente tiene muchos problemas. Normalmente cuando llega una empresa, muchas de ellas lo que intentan en su filosofía es mejorar condiciones de vida, generar empleo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Las que tienen conciencia de eso. Pero resulta que, pasado el tiempo, en la siguiente imagen, vemos cómo Reciola entiende su entorno y empieza a considerar el entorno como algo importante y empieza a invertir no solamente en seguridad interior, en salud y seguridad en el trabajo, sino hacia el exterior, ayudando a mejorar su entorno, mejorando la comunicación con el gobierno local, invirtiendo también conjuntamente en infraestructuras, en generando tecnologías limpias. Por el contrario, Riesgola, como lo ven en la imagen que está al lado de Reciola, no le interesa absolutamente nada el entorno, la pobreza sigue alrededor, no le interesa invertir en tecnología limpia, sino por el contrario, le interesa producir a bajo costo y tener dividendos rápidamente para sus accionistas, y su entorno no le interesa. Entonces resulta que estas dos empresas que están en un mismo territorio, pues ambas están expuestas a los mismos eventos. En este caso,
a los terremotos, a las inundaciones, a las lluvias fuertes, porque están ubicadas en zonas bastante complejas desde el punto de vista de ocurrencia de fenómenos naturales. Entonces, estas dos empresas son sometidas ambas a la lluvia que siempre estaba esperando, a grandes lluvias, ¿sí? Y al gran terremoto que se esperaba. Entonces, ambos coincidencialmente fueron sometidas a esa ocurrencia del sismo y a esas lluvias. Entonces vemos cómo Reciola, a pesar de que está lloviendo fuerte, está lloviendo a cántaros, y ahí recuerdo la frase de Gustavo Wilches, el problema de los que llevan más y las goteras que hay en el techo, perdón. Vemos cómo Reciola puede aguantar todo esto que está pasando, ¿sí? El terremoto también, y las lluvias fuertes. En cambio, Riesgola, que no invirtió un peso en mejorar su relacionamiento con el entorno, ni tampoco en su propia infraestructura, vemos cómo al final Riesgola termina inundada, termina perdida, su entorno devastado, entonces ya no tiene nadie quien venderle, ya sus proveedores se fueron, ya deja de ser competitiva, nunca invirtió, siempre invirtió hacia el interior, pero nunca invirtió hacia el exterior porque no lo consideró importante, mientras Reciola, una empresa que invirtió en el ambiente, invirtió en su comunidad, que se relacionó adecuadamente con el gobierno, finalmente, después del terremoto y después de las inundaciones y grandes lluvias, pudo seguir próspera y hoy hasta tiene nuevos mercados que Riesgola desaprovechó. Entonces vemos cómo estas dos imágenes de estas dos empresas nos permiten ir cerrando como el círculo de la importancia de considerar el tema de la reducción del riesgo de desastre como un elemento importante dentro del ámbito empresarial. Entonces, todo esto implica la evaluación del riesgo, y eso tiene que ver específicamente de que a nivel desde la salud ocupacional, pues uno tiene ya estipulado una serie de elementos a los cuales se evalúa, cuáles son los elementos expuestos que puedan verse afectados por la ocurrencia de un peligro. Yo quiero mostrarles en esta diapositiva, ya vamos cerrando esta presentación, y al final los voy a dejar simplemente con una reflexión, con algunos ejemplos finales, cómo aplicar entonces esta forma de evaluar el riesgo de desastre en las empresas. Entonces, lo primero que tenemos que evaluar, ya aterrizado al entorno, cómo evaluar el entorno, es las amenazas y peligros. Entonces, mirar qué tan susceptible es nuestro negocio, nuestra empresa en un territorio, a qué está expuesto. Entonces, estamos viendo si está expuesto a sismos, si está expuesto a inundaciones, huracanes, pero también necesitamos hacer el inventario de elementos expuestos del territorio, porque nuestra empresa no está desligada del entorno. Nuestra empresa tiene proveedores, nuestra empresa tiene consumidores, nuestra empresa tiene colaboradores, y muy probablemente la mayoría de nuestros colaboradores obviamente viven en zonas alejadas o viven en zonas inadecuadas. Entonces, por más blindada que esté nuestra empresa, si nuestro entorno y las casas, por ejemplo, de nuestros trabajadores no están adecuadas, pues finalmente los trabajadores, cuando ocurre un terremoto, no van a llegar a laborar. Así a nuestra empresa no le pasa absolutamente nada. Entonces, es importante mirar, perdón, en el entorno empresarial los elementos expuestos. Proveedores, consumidores, rutas de suministro, rutas de materias primas, o zonas donde se abastecen de materias primas, tanto a nivel local, a nivel nacional e internacional. Ya evaluado los peligros, ¿sí?, en términos de elementos expuestos y susceptibilidad a fenómenos, pues entonces, ¿qué es la amenaza? Pues evaluamos ya la vulnerabilidad, ¿en términos de qué? De exposición y fragilidad. ¿Qué está expuesto y qué es frágil? Y evaluamos a la vez las capacidades que tenemos para enfrentar esas amenazas, pero también para enfrentar esas vulnerabilidades. Y cuando uno entonces tiene todos estos elementos, amenazas, vulnerabilidad y resiliencia, los combinamos en la fórmula que hemos venido trabajando y finalmente evaluamos el riesgo de desastre, ¿sí? Y sobre ese riesgo de desastre escogemos cuál es el escenario. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del escenario pesimista, optimista y probable? ¿Sí? Cuando presentábamos el del tiburón con el surfista. Entonces, ¿sobre cuál vamos a planificar? ¿Vamos a planificar sobre el peor? ¿Vamos a planificar sobre el intermedio? ¿O vamos a planificar sobre el optimista? Y eso es lo que llamamos el riesgo aceptable, que es el nivel de pérdidas que yo estoy dispuesto a asumir si me paro o si defino quedarme o irme de un lugar determinado. Y con todo esto evaluamos los daños y las pérdidas potenciales. Recuerden que la evaluación del riesgo se hace antes de que ocurran las emergencias o las crisis o los desastres, y eso todo nos va a permitir poder establecer los insumos para desarrollar planes de gestión del riesgo de desastres,
planes de emergencia y contingencia, planes de continuidad del negocio. Es decir, evaluar el riesgo de desastre nos permite tener insumos para planificar y también para definir las inversiones necesarias para que el riesgo se reduzca y de esa forma podamos garantizar la seguridad y la sostenibilidad de las instalaciones. Entonces, ya con estas termino. Estas queda a ustedes como tarea de analizar. Vamos a suponer, vamos a pensar que estamos en una planta química. Entonces, si tuviéramos una planta química que está expuesto, si ustedes ven la parte de arriba, está expuesto a vientos fuertes, sería interesante que como tarea ustedes pudieran desarrollar este ejercicio para poner en práctica lo que hemos venido desarrollando o lo que hemos venido trabajando en esta clase. Entonces, primero lo que van a hacer es identificar peligros. ¿Qué peligros hay ahí? De todo tipo, tanto interno como externo, ¿recuerden? Estamos tratando de articular lo laboral con el entorno. Los elementos expuestos que hay, además del equipamiento, las personas, etcétera. ¿Cuáles elementos, cuál es la fragilidad en términos de cuáles son los elementos que pueden resistir más o menos? La resiliencia, cuáles son las capacidades existentes. Cuando tengamos esta identificación de peligros, elementos expuestos, fragilidad y resiliencia, pues estimamos el riesgo, es decir, las pérdidas potenciales. Hagamos el ejercicio. Entonces, escenario de daño y pérdidas, escenario probable, escenario optimista, escenario pesimista. Tratemos de definir 3 escenarios como mínimo para sobre eso entonces valorar efectos directos en las personas, en la infraestructura, pero efectos indirectos en la economía, en el entorno, en el gobierno, en la protección social. Y cuando tengamos todo eso, estimemos el riesgo, las pérdidas potenciales, entonces ahora sí, atrevámonos a definir medidas de reducción del riesgo de desastre. ¿Cómo reducimos la exposición de los trabajadores, de la infraestructura? ¿Cómo reducimos la fragilidad de los trabajadores, de la infraestructura, de la economía, de la misma empresa en su conjunto? ¿Y cómo aumentamos la resiliencia? Entonces, bajo esta premisa, yo quiero dejarles a ustedes esta tarea para que la puedan realizar y la puedan llevar a la práctica. Aquí hay varios ejemplos. Está el ejemplo de la planta química, está también una gasera. Como ustedes ven, cada escenario es totalmente diferente. Ojalá puedan ustedes hacer el ejercicio cada uno para que de alguna forma pongamos en práctica lo que hemos visto. O una cementera también, cada uno tiene un riesgo inherente, es diferente, está ubicado en una zona, digamos, muy particular. Un complejo manufacturero también, ¿sí? Tienen diferentes, ahí sí que hay diversos tipos de riesgo laboral, pero también imagínense esto afectado por huracanes o tornados o inundaciones. No solamente afecta al puesto de trabajo, sino afecta al entorno, la economía. Una planta de agua residual, de tratamiento de aguas residuales, lo mismo. Expuesta a terremotos. Una central hidroeléctrica, imagínense también una central hidroeléctrica, ¿sí? Cómo esto afecta también el laboral, pero también el entorno. Una planta de harina, harinera, ¿cierto? Lo mismo, igual, ¿sí? Un hotel resort, vamos a ver ya, digamos que muchos de los riesgos o los eventos que pueden ocurrir de las industrias hacia afuera, pero aquí estamos viendo cómo un hotel puede verse afectado por fenómenos naturales y también de alguna forma cómo puede verse afectado nuestro puesto de trabajo, o un mall también, ¿no? La economía, las tiendas, los supermercados, etcétera, ¿cierto? O un banco desde el sector financiero. Entonces, con estos elementos y con estos ejemplos que están acá como tarea, y ojalá la puedan desarrollar y en algún momento más adelante nos podamos nuevamente conectar para ver cómo fue su experiencia con la aplicación de este tema que estaba relacionado precisamente con poder establecer un vínculo entre la seguridad y salud en el trabajo en el marco de la gestión del riesgo de desastres. Entonces, yo les agradezco mucho a ustedes su atención. Espero haber aportado una nueva forma de ver el tema, de que nos salgamos un poco, si bien es cierto, la maestría está enfocada en salud y seguridad en el trabajo. Es importante que no perdamos de vista el entorno, porque a veces por concentrarnos solamente en el ombligo, podemos olvidarnos que existe un entorno, existe un cuerpo, existe unas piernas, un tronco, una cabeza, que puede afectar nuestro negocio y puede afectar la seguridad y salud en el trabajo de todos los que laboran en las industrias y en los negocios. ¿Alguna pregunta?